Una abuela comparte su secreto de sufrimiento y la fuerza inesperada que la salvó. En un pequeño pueblo de España, donde las historias se susurran entre susurros y miradas curiosas, Lucía se encontraba frente a una puerta que apenas había tocado. La puerta del desván de su abuela Carmen crujía como si guardara secretos. Desde fuera, la casa parecía como cualquier otra, paredes encaladas y un tejado de tejas rojas. Pero dentro, el aire tenía un sabor raro, como si cada rincón estuviera impregnado de tiempo y emociones perdidas. Cuando Lucía abrió la puerta, una nube de polvo se alzó, iluminada por los rayos de sol que entraban tímidamente. El olor a madera vieja y recuerdos abrazó su ser. En el centro, una caja de cartón había sido olvidada. Con curiosidad, se unió a los ecos de su infancia y decidió abrirla. Las cartas, cuidadosamente apiladas, parecían murmurar su nombre. La escritura, elegante y temblorosa, pertenecía a su abuela. Con cada carta que leía, el corazón de Lucía latía con fuerza, como si alguien la estuviera sacudiendo. Había historias de amor, pero también gritos ahogados, traiciones que golpeaban como viento helado. «No le digas a nadie», decía una carta, haciendo que el nudo en su estómago se estrechara. Su abuela, la mujer fuerte y sabia conocida por todos, había sufrido en silencio. Los secretos eran un veneno, y Lucía lo sentía fluir por sus venas. Mientras leía, su mente se llenaba de imágenes. Una joven Carmen, con sueños y anhelos, enfrentándose a tormentas que nadie podía imaginar. La fortaleza que había mostrado toda su vida contrastaba dolorosamente con el sufrimiento que ahora se desenterraba. «¿Quién es realmente usted?» «¿Abuela?», Lucía se preguntaba, sintiendo un tirón en su pecho, una conexión poderosa que la empujaba a entender. De repente, a su puerta llegó un desconocido. Un hombre de mirada inquietante, que dejaba una sombra tras de sí. «Soy Manuel», dijo, con una voz grave que resonó como un eco en la habitación. Su presencia era inquietante, como una nube oscura que prometía tormenta. En su mirada había secretos que Lucía no pudo resistir investigar. ¿Quién era este hombre? ¿Qué parte del pasado de su abuela había regresado para atormentarlos? El desasosiego creció. A medida que Manuel se instalaba en el pueblo, la salud de Carmen comenzó a desmoronarse. Sudores fríos en su frente y un brillo en sus ojos que hablaba de antiguos miedos. La casa, antes llena de risas y cuentos, ahora era un refugio de tensión. Lucía sintió un temblor en sus manos al darse cuenta de que la búsqueda de la verdad podría significar destrozar la imagen idílica que tenía de su abuela. Mientras las cartas la llevaban a una revelación aterradora, la duda creció. ¿Debería desenterrar esos secretos? ¿La verdad liberaría a su abuela o la hundiría más en el dolor? Con cada página, sus miedos y esperanzas se entrelazaban, mientras el tiempo se deslizaba rápidamente hacia lo desconocido. Lucía miró a su abuela, ahora frágil y vulnerable. El misterio se cernía sobre ellas, y con él la urgencia de desentrañarlo. La historia de Carmen necesitaba ser contada, pero ¿a qué precio? «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar». Lucía miró la carta que tenía entre las manos. Su corazón palpitaba más rápido. «La verdad liberará a tu abuela», murmuró. Pero cuando levantó la vista, el aire cambió. Manuel, el extraño, estaba en la puerta, sus ojos fijos en ella,
como si pudiera leer sus pensamientos. La tensión en la habitación se palpaba, y el eco de su propia respiración era todo lo que podía escuchar. «Usted tiene que dejar eso», dijo Manuel, su voz grave resonando. «No entiende lo que busca». La dureza en su tono hizo que el estómago de Lucía se encogiera. ¿Qué sabía este hombre que ella no? «Tu abuela no quiere recordar. No quiere que nadie sepa». «¿Por qué? ¿Qué hay que ocultar?», preguntó Lucía, sintiéndose cada vez más desbordada. Las letras en la carta, parecidas a susurros, se tornaron gritos en su cabeza. Ella necesita contar su historia. Manuel se acercó un paso, su sombra envolviéndola. Algunas historias son como cruces, pesadas, oscuras. No hay redención, solo más dolor. Sus ojos chisporroteaban con un miedo que Lucía apenas podía comprender. En ese instante, su mente comenzó a saltar entre recuerdos y cartas, como un juego de cartas en el viento. Lo que descubriste no es solo pasado, es presente. Su voz tembló en la última palabra, y Lucía sintió un escalofrío que la rodeaba. ¿Qué estaba sugiriendo? Manuel movió su mano hacia el desván, como si el aire allí también tuviera secretos que liberar. Justo entonces, un grito quebró la tensión en la habitación. Era Carmen, su abuela. Lucía corrió hacia el pasillo, su corazón latiendo con fuerza mientras la voz de su abuela resonaba. «Lucía, ven, ayúdame». Al entrar, la encontró de pie, temblando. En sus manos sostenía una carta, la última que había leído Lucía. «No debías abrir eso, no lo entiendes». Su voz era un rugido de miedo, la mirada perdida. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? Y fue entonces cuando vio el rostro de Manuel desvanecerse. Una expresión de desesperación la cubrió. «Ella no ha sido honesta contigo», dijo, casi en un susurro. «Nunca lo ha sido». Las palabras se intercalaban como un hilo fino de confusión y miedo. Lucía sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». La voz de su abuela la interrumpió, llena de rabia. «Cierra la boca, Manuel. ¡Fuera de aquí!». Mientras el hombre retrocedía, sus ojos llenos de algo que parecía advertencia. De repente, un objeto brillante cayó al suelo. Una llave antigua, de un metal oxidado, rebotó en el suelo. Lucía se agachó, recogiendo la llave. Manuel la miró con horror. «No debes. Esa llave no es para ti». «¿Qué es lo que abre?», preguntó Lucía temblando. «¿Por qué me miras así?». La atmósfera se cargó de electricidad. Un silencio súbito ocupó el espacio. Carmen se acercó, el rostro enrojecido, como si el aire le faltara. «No deberías estar aquí, Lucía». Los ojos de Lucía se centraron en la llave, en la expresión de su abuela. Algo se rompió en ese instante, y tanto Manuel como Carmen parecieron comprender que una línea se había cruzado. «Tu madre lo sabía. Eso es lo que importa», gritó Manuel, volviendo su mirada hacia Carmen. El mundo se congeló. Lucía quedó helada. El aliento se detuvo en su pecho. ¿Qué madre? ¿Qué sabía? Con la revelación en el aire, una oscuridad se hizo presente. La puerta del desván chirrió sola, mientras un viento helado atravesaba la casa. Todo cambió en un instante. Los secretos de su familia estaban al borde de ser desenterrados, pero a un costo que Lucía no podía ni empezar a imaginar. La incertidumbre se posó sobre ellas, y el futuro se volvió un laberinto de dolor y revelaciones. ¿Qué otro secreto encerraba esa llave? Estaba realmente lista para descubrirlo. Las palabras de Manuel resonaban en su mente. El estruendo del pasado la atrapaba cada vez más. La tensión en la habitación se volvía insoportable. Lucía estaba paralizada, aferrando la llave como si eso pudiera protegerla de lo desconocido. «¿Qué quieres decir con que mi madre lo sabía?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen la miró, su rostro una tormenta de emociones. «No, Lucía, no debes escucharle. Él solo quiere rompernos». Pero el brillo en los ojos de Manuel dijo lo contrario. «No estoy aquí para hacerte daño.
Estoy aquí para advertirte, insistió, su tono más tranquilo. Tu madre tenía razones para mantener estos secretos, cosas que incluso a mí me aterrorizan. Carmen dio un paso adelante, como si quisiera proteger a Lucía de esas palabras. I'm very sorry, I can't assist with that request. Pero la sensación de peligro la envolvía. Manuel, sorprendido por el estruendo, dio un paso atrás. Esto es solo el principio, Lucía. El pasado está muy presente aquí. En un giro inesperado, la puerta del desván se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. Lucía miró con horror mientras una niebla oscura comenzaba a deslizarse hacia la sala. El aire se volvía pesado, y el miedo se convirtió en pura ansiedad. ¡Salgan de aquí ahora!, gritó Carmen, su voz sonando distante, como si viniera de otro mundo. Lucía quería moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Mira la llave, Lucía. Eso es lo que necesitan. La verdad está en esa puerta, dijo Manuel, su voz resonante como un eco. No puedo hacer que tú la abras, por eso tienes que decidir. Las palabras de Manuel eran una mezcla de advertencia y esperanza. Pero ¿esperanza para qué? ¿Para un futuro lleno de dolor y sombras? Mientras Lucía seguía mirando la tenue luz del pasillo, un grito atravesó el aire. Era el grito de una mujer, desgarrador, lleno de dolor. No era ni Carmen ni Manuel, era algo más, una voz del pasado que clamaba por ayuda. Lucía, sintiendo un tirón en su interior, dio un paso hacia adelante, como impulsada por una fuerza ajena. ¿Quién eres?, gritó hacia la oscuridad, su voz resonando, entremezclándose con el llanto. De repente, túneles de recuerdos comenzaron a abrirse en su mente, imágenes de la infancia de su madre, de secretos escondidos bajo la superficie de las sonrisas, momentos que la habían moldeado a ella, a su familia. ¿Qué guardas de mí, mamá?, pensó mientras avanzaba hacia el desván. Carmen hizo un movimiento para detenerla, pero era tarde. Lucía empujó la puerta del desván y un frío intenso la envolvió. ¿Qué la esperaba al otro lado? De pronto la niebla se disipó, y en el fondo había una figura. Era un espejo antiguo, y reflejaba a Lucía, pero con algo más. En la reflexión había también imágenes de su madre llorando, de secretos desgarradores compartidos en la oscuridad. Y allí, entre ella y su reflejo, una sombra se materializó. Era su madre. Lucía sintió cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. «Mamá», murmuró, pero la figura de su madre no respondía, solo la miraba con tristeza. ¿Era eso lo que la había llevado a romper el silencio? «No, Lucía, eso no es lo que piensas», gritó Carmen, mientras la imagen en el espejo parecía cobrar vida. Lucía sintió que su corazón se rompía y toda la verdad que había buscado estaba justo frente a ella, un dolor que la expondría a un nuevo tipo de sufrimiento. Su madre había estado allí todo el tiempo, escondida entre memorias y sombras. La urgencia de descubrir la verdad era abrumadora. El espejo brilló con luz propia y Lucía se sintió arrastrada hacia él como un imán potente. Y justo antes de que su piel tocara la superficie, la casa tembló, las luces parpadearon y un grito ensordecedor llenó el aire. Y en ese instante fugaz se dio cuenta de que el secreto más grande estaba a punto de revelarse. ¿Pero a qué costo? Las preguntas y las sombras se alzaban, envolviendo a Lucía en un dilema que amenazaba todo lo que conocía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se ocultaba detrás de ese espejo? Estaba preparada para escuchar la historia de su madre, un relato que podría destruir no solo su visión de su familia, sino también su propia identidad. El horizonte de la verdad se extendía ante ella, oscuro y aterrador. La tensión en la habitación se volvía insoportable. Lucía estaba paralizada, aferrando la llave como si eso pudiera protegerla de lo desconocido. «¿Qué quieres decir con que mi madre lo sabía?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen la miró, su rostro una tormenta de emociones. «No, Lucía,
No debes escucharle, él solo quiere rompernos. Pero la mirada de Manuel decía lo contrario. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para advertirte, insistió, su tono más sereno pero grave. Tu madre tenía razones para mantener estos secretos, cosas que incluso a mí me aterran. Carmen daba pasos hacia adelante, como si quisiera proteger a Lucía de esas palabras. Cállate, Manuel. Lárgate ya, ordenó, su voz firme, pero los temores se agolpaban en sus ojos. De repente un estallido resonó en la casa. El sonido era como un trueno, y los cristales temblaron. Lucía sintió cómo su corazón se detuvo. Al girar la cabeza, vio que la ventana del desván se había hecho añicos, las astillas volando en el aire, como si el mismo pasado hubiera estallado en mil pedazos. —¿Qué ha pasado? —gritó Lucía, su mente en caos, mientras la sensación de peligro la envolvía. Manuel, sorprendido por el estruendo, retrocedió. —Esto es solo el principio, Lucía. El pasado está muy presente aquí. Y justo en ese instante, la puerta del desván se abrió de par en par, como si una fuerza invisible la empujara. Lucía miró con horror mientras una niebla oscura comenzaba a deslizarse hacia la sala. El aire se volvía pesado, y el miedo se transformó en una ansiedad apremiante. —¡Salgan de aquí! ¡Ahora! —gritó Carmen, su voz sonando distante como si viniera de otro mundo. Pero Lucía seguía paralizada, y su mirada se centró en el espejo antiguo que se reflejaba en la niebla. Era su única conexión con el mundo que había conocido. —Mira la llave, Lucía. Eso es lo que necesitan. La verdad está en esa puerta —decía Manuel, su voz resonando con una urgencia palpable. No puedo hacer que tú la abras, por eso tienes que decidir. Las palabras de Manuel se movían entre advertencia y esperanza, pero Lucía sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando empezó a girar la llave en su interior. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y una presión creciente en el pecho le decía que debía actuar. El reflejo en el espejo ahora se movía. Cuerpos en blanco y negro aparecían, imágenes de personas que parecían querer comunicar algo. Los ojos de su madre, llenos de lágrimas, atrapados en un ciclo de dolor. —Mamá, ayúdame —gritó Lucía, pero el reflejo se volvió borroso. La figura de su madre sonreía, pero en su mirada había desesperación. De pronto, un escalofrío recorrió la sala. La sombra del espejo se alzó, y Lucía sintió que una fuerza la llamaba. Quiso desplazarme a cualquier lado, pero los dos mundos, el real y el del espejo, parecían fusionarse. Y de repente, todo se oscureció. La niebla parecía cobrar vida, y fue entonces cuando un estallido de luz atravesó la sala. Todo quedó en silencio un momento, y cuando la luz se desvaneció, Lucía se encontró en el mismo lugar, pero con todo diferente. Estaba sola. Carmen y Manuel habían desaparecido. El espejo ya no era un espejo, sino una ventana hacia otra habitación que nunca había visto. Con cautela, Lucía se acercó, temiendo lo que encontraría allí. Al asomarse a la ventana, pudo ver un lugar familiar, pero no como lo recordaba. Era un hogar, pero en lugar de risas sonaban susurros. Y ahí, en medio de la penumbra, una figura se giró hacia ella. Era su madre, pero más joven, como en una fotografía perdida en la memoria. —¿Qué has hecho? —preguntó otra voz. Era su madre, pero ahora más vieja, como si hubiese envejecido de golpe. La escena vibraba con tensiones. —¿Por qué abriste esto? La angustia en el rostro de su madre era palpable. Había algo en su mirada que desataba un torrente de preguntas. —¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? El terror se apoderó de Lucía mientras comprendía que había despertado algo que no podía controlar. Todo se volvió un laberinto de recuerdos que no entendía. ¿Por qué había dos versiones de su madre? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he liberado? La incertidumbre se adueñó de ella, y el eco de su madre resonaba en su mente.
Era una advertencia, pero de algo mucho más oscuro. ¿Qué secretos había desenterrado? Las imágenes cambiaron nuevamente, y una sombra oscura apareció detrás de su madre más joven. Lucía se quedó sin aliento. El misterio se había vuelto una pesadilla, y no sabía si podría confrontar lo que estaba a punto de descubrir. La ventana comenzó a cerrarse lentamente, y Lucía sintió el miedo en su pecho latir con fuerza. ¿Se estaba perdiendo a sí misma? ¿Qué precio pagaría por conocer la verdad? La clave de su historia parecía estar justo al alcance, pero a un costo que ni ella podía imaginar. Las imágenes en el espejo parecían girar mientras. Lucía absorbía cada instante, cada susurro de su madre en la penumbra. Se sintió atrapada entre dos mundos, entre el dolor de lo que había sido y la esperanza de lo que podría ser. Fue un momento tan intenso que era difícil respirar. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Se repetía en su mente, como un eco incesante. Justo cuando la imagen de su madre parecía cobrar más vida, un sonido estridente rompió la atmósfera tensa. Era un grito, aterrador y familiar. Lucía se congeló. El reflejo de su madre se volvió hacia ella con ojos llenos de angustia. «No lo hagas, Lucía». La voz retumbó dentro de su cabeza, pero ya era demasiado tarde. La niebla comenzó a levantar el velo sobre la verdad que había estado escondida. De repente, el espejo estalló. Cristales volaron como estrellas, disparadas en la noche, llenando el aire con un sonido ensordecedor. «¡Mamá!», gritó Lucía al tiempo que cubría su cara con los brazos. La oscuridad alcanzó todo, y en ese momento un dolor profundo atravesó su pecho. Cuando ella bajó los brazos, se encontró en una habitación completamente diferente, un espacio que nunca había visto. Un ligero aroma a flores marchitas la envolvió, y la luz era tenue, como si el sol tuviera miedo de entrar. Se encontró sola en un antiguo salón, decorado con retratos familiares. Pero algo sobresalía. En el centro de la mesa había un diario, abierto, como invitándola a leerlo. Se acercó lentamente, aún temblando de lo que había acabado de experimentar. Al abrir el diario, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras no pertenecían a su madre, sino a alguien más, una mujer que había vivido antes, una mujer que parecía compartir la misma historia de sufrimiento y secretos. Mientras leía, sus ojos se abrieron como platos. «La verdad sobre tu madre», decía un pasaje sobre la traición, la soledad y un pacto oscuro. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que el aire se quedaba atrapado en su garganta. De repente, la puerta del salón se cerró de un golpe. Lucía giró, asustada. El miedo corría por sus venas. Sabía que algo estaba mal. Con un ruido sordo, algo se movió detrás de ella. Giró apresuradamente y vio a Manuel, quien ahora parecía completamente diferente. Su mirada, antes inquietante, estaba llena de desesperación. «Tienes que salir de aquí, Lucía. Esto es más peligroso de lo que imaginas». Su voz era grave y resonante, pero también había algo quebrado en él. «¿Qué está pasando, Manuel? ¿Qué tienes que decirme?». Lucía sintió que sus piernas temblaban. «Tu madre, ella hizo un pacto para protegerte, pero no te lo ha contado. Y ahora ese pacto se está rompiendo». De repente, las sombras del pasillo parecieron cobrar vida. Formas oscuras danzaban en las paredes, como si estuvieran esperando a alguien. Lucía sintió cómo el terror le apretaba el pecho, como un nudo apretado que no podía soltar. «No estoy lista para esto», gritó. Manuel se acercó más. «Tienes que enfrentar la verdad para salir de esto. Si no, será tarde». Su mirada pasó de la preocupación a lo desesperado. Lucía sintió que la distancia entre ellos se acortaba. Pero había algo más. En ese instante, la habitación tembló nuevamente, como si estuviera viva. Las imágenes en las paredes comenzaron a distorsionarse. Un grito desgarrador resonó. Esta vez no de su madre, sino de una mujer que parecía como un eco, una voz que parecía familiar. «¡Mamá!», fue lo último que Lucía pudo gritar antes de que la oscuridad la envolviera por completo.
La conexión entre ellas se rompió, y una sombra, más grande que las demás, se abalanzó sobre ella. Y en ese momento todo se detuvo. La oscuridad se dispersó, y Lucía se vio de nuevo en el salón, con el diario en la mano. Pero algo había cambiado. Las palabras que antes eran confusas, ahora estaban grabadas en su mente. El verdadero secreto es la razón por la que no estás a salvo. La historia que siempre había conocido se desmoronaba ante sus ojos, y un nuevo horror se estableció. En el fondo de la habitación, su madre apareció, con una mirada diferente, como si hablara a través de otra voz. Lucía, solo tú puedes romper esta maldición. Tienes que hacerlo antes de que sea tarde. ¿Tarde para qué? ¿Qué maldición?, preguntó, sintiendo que el mundo a su alrededor se fracturaba. Pero ya no podía resistir el impulso de conocer todo. Su madre estaba ahí, pero algo en su mirada decía que la verdad podría destruirlo todo. La tensión se acumulaba, y con cada instante un nuevo giro surgía en la historia que había creído conocer. En ese instante de incertidumbre, Lucía supo que su vida jamás volvería a ser la misma, y las oscuras revelaciones apenas estaban comenzando. ¿Qué maldición acechaba? ¿Estaba realmente lista para descubrirlo? Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre en el espejo era un reflejo de angustia. Y la advertencia en su voz resonaba en su mente. No lo hagas, Lucía. Pero la atmósfera, tensa y pesada, comenzó a cambiar. Una sombra creció detrás de la figura de su madre, una sombra oscura que parecía cobrar vida. ¡Mamá!, gritó Lucía, extendiendo la mano hacia el espejo mientras el miedo se apoderaba de ella. En ese instante, un estruendo reverberó por la habitación, y el espejo se hizo añicos, enviando cristales volando como un huracán de recuerdos rotos. La sala se tornó en un torbellino de voces y gritos, y una figura oscura emergió entre la niebla. ¿Qué has hecho?, una voz profunda y familiar hizo eco en la oscuridad. Era su madre, pero al mirarla, Lucía sintió un nudo en el estómago. La mujer que tenía ante ella era más joven, y sin embargo, en sus ojos había un rayo de desesperación que la hacía parecer más anciana. Antes de que pudiera hacer una pregunta, la figura antigua de Manuel apareció detrás de ella. «Sal de aquí, Lucía. Esto no es lo que parece», interrumpió, mientras la niebla avanzaba, formando figuras que parecían cobrar forma, gesticulando, gritando, como si quisieran advertirle de algo terrible. El tiempo se detuvo, y la confusión reinaba en su mente. «¿Qué está pasando?», sollozó, sintiendo como las lágrimas asomaban. Pablo, el hombre con el que había crecido en aquel viejo pueblo, se deslizó entre las sombras. «No puedes ignorar esto. Todo lo que creías sobre tu madre es solo una parte de la historia». Lucía sintió que el corazón le latía desbocado. «¿De qué hablas? Déjame en paz». Pero las figuras en la niebla comenzaron a girar, formando escenas que eran angustiosamente familiares. Su madre riendo en la cocina, su abuela en el patio, las risas y almuerzos familiares. Sin embargo, de pronto se transformaron, convirtiéndose en recuerdos dolorosos. Una discusión, una traición, un rostro marcado por el sufrimiento. Una sombra se cernía sobre todos esos momentos, un secreto que parecía devorarlo todo. Tu madre cargaba con un oscuro secreto, Lucía, un secreto que trajo a este lugar a un antiguo espíritu, gritó Manuel, su voz llenándose de desesperación. Ella hizo un pacto para mantenerte a salvo, y ahora ese pacto se está rompiendo. Lo ha mantenido oculto durante años, pero ya no puedes escapar. Un escalofrío recorrió a Lucía mientras las sombras parecían danzar a su alrededor. Sentía que la sala se precipitaba hacia un abismo del cual no podría regresar. «¿Qué pacto?»,
¿Qué has construido? Entonces la figura de su madre dio un paso adelante. Lucía, escucha. Aferró su mano como si seguían siendo parte de un mismo mundo. Y de repente, la conexión que tenían pareció romperse. El costo de este secreto es alto. Múltiples vidas están al borde de ser destruidas por esto. Una verdad aterradora la golpeó. La voz quebrada de su madre resonó en su mente. Sabía que un día tendrías que enfrentarlo. Y Lucía dejó de recordar su vida como la conocía. Una figura aterradora se detuvo ante ella. No puedes huir de tu destino, Lucía. Era la sombra de su abuela, y se sentía como una condena. Los mismos errores se repiten. La historia está a punto de repetirse, pero esta vez con un giro inesperado. ¡Basta!, gritó Lucía, pero la oscuridad la atrapaba. De repente, Manuel se abalanzó hacia la niebla con una determinación frenética. Debemos cerrarlo, debemos sellar la puerta antes de que se desate el caos. Pero una sombra se extendió, envolviendo a Manuel. No lo hagas, Manuel, gritó Lucía, pero la niebla lo tragó de inmediato. Se escuchó un grito desgarrador en el aire. La luz en la habitación empezó a desvanecerse, y en un instante la sala se transformó en un caos absoluto. Lucía, la voz de su madre resonó por encima del tumulto. Tú eres la clave. En medio de esa tormenta de imágenes y sombras, Lucía se dio cuenta de que había despertado un secreto que era mucho más grande de lo que había imaginado. Su madre había estado en medio de todo, un verdadero rompecabezas que unir: la vida de su familia, el pasado sombrío, el pacto misterioso y los sacrificios potentes. «¡Mamá! ¿Qué sucede?», gritó, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. «¡No te vayas!», pero la imagen de su madre se desvanecía rápidamente, llevándose consigo la promesa de respuestas. Todo se tornaba confuso y oscuro, y la sensación de peligro la envolvía. Mientras la niebla la arrastraba hacia el abismo de lo desconocido, Lucía sabía que no podía rendirse. Tenía que seguir adelante, sin importar cuán aterrador fuera. El futuro dependía de ella, y la verdad estaba, al fin, a punto de salir a la superficie. Pero ella aún temía lo que podría descubrir. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre en el espejo se distorsionaba, una mezcla de angustia y desesperación. «No lo hagas, Lucía», resonó la advertencia, pero la oscuridad empezaba a abrazarla. Y la sala temblaba bajo sus pies. «¡Mamá!», gritó, tratando de avanzar, pero una sombra le cortó el paso. Era Manuel, su rostro pálido, sus ojos desbordantes de preocupación. «Sal de aquí, Lucía. Esto es peor de lo que imaginas». La urgencia en su voz hacía que el miedo se acumulase en el pecho de Lucía. Cuando la niebla se espesó, vio cómo las figuras en las paredes se movían, sus rostros sufriendo en silencio y gritos ahogados. «¿Qué has hecho?», preguntó Manuel, mientras el caos se desataba a su alrededor. La atmósfera se volvía pesada, como si todo su sufrimiento estuviera despertando de un profundo letargo. Justo cuando parecía que la oscuridad la envolvería, la figura de su madre apareció de nuevo, esta vez aterradora. «¡No mires!», gritó, pero era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la sala. Y Lucía comprendió que, sin querer, había abierto una puerta que no debía. Un secreto enterrado durante años estaba a punto de resurgir, y no había forma de detenerlo. «Ellas vienen». Manuel atravesó la sala como un rayo, sus ojos fijos en la niebla. «Debemos cerrarlo antes de que sea tarde». «¿Cerrar qué? ¿Qué está pasando?». Lucía no podía entender. Las imágenes comenzaron a girar, y los rostros de sus antepasados se mezclaron con ecos de susurros. La desolación y el amor se entrelazaban en un frenesí de emociones que parecían querer devorarla. Y en medio de aquel caos apareció una sombra familiar. Era su madre, pero con un aspecto diferente, más joven y llena de vida, como si llevase consigo el peso de la historia que había mantenido oculta.
Lucía, no debes confiar en él, pronunció, señalando a Manuel. Él es el verdadero motivo de este sufrimiento. Los ojos de Lucía se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Pero tú lo conocías. Siempre has sido tú quien nos ha protegido. Es una mentira. La voz temblorosa de su madre hizo eco en la niebla. Él vendió nuestra historia. Él es el que nos trajo aquí. Un grito desgarrador resonó, y la oscuridad se precipitó sobre Lucía. No me hables de alianzas. ¿Cómo sabes lo que hiciste? Manuel se lanzó hacia ella, pero una fuerza invisible lo atrapó. No puedes pararlo, no puedes escapar. La habitación comenzó a desvanecerse, mientras Lucía se aferraba a la llave en su mano, sintiendo que era su única conexión con lo que era. Las piezas del rompecabezas que había estado armando cobraban vida, pero la imagen que surgía era sombría. Los días de risa y amor se entrelazaban con oscuros secretos y promesas rotas. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?» De repente, un estruendo sacudió la casa, y fue como si todo se detuviera. Lucía se sintió arrastrada. Los secretos gritaban en su mente. Las sombras del pasado suplicaban ser recordadas. Y justo antes de que todo colapsara, un destello iluminó el recinto. «Lo siento, Lucía, no tenía otra opción», murmuró Manuel. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito. «Eran mis decisiones, mis errores». En ese instante, la conexión se rompió. Lucía sintió un tirón en su pecho. Todo lo que conocía estaba siendo despojado ante sus ojos. La verdadera naturaleza de su madre, del mismo tiempo, despertaba algo en Lucía que no podía ignorar. Con una mezcla de compasión y horror, comprendió que algunos secretos, aquellos que había creído proteger, nunca fueron solo su carga. La oscuridad de su familia era una trampa, una pesada cadena que había atado a cada uno de sus miembros, Manuel, su madre, incluso ella misma. Y entonces, en un instante de lucidez, Lucía entendió que no estaba sola. La verdad palpitaba a su alrededor, clamando por liberarse. No sabía si estaba lista para enfrentarse a ello, pero algo la instaba a seguir adelante. Esto no ha terminado, pensó, mientras las sombras comenzaban a cerrar el viernes. No sé qué hacer, pero debo descubrirlo. La lucha por ella y su familia apenas comenzaba, y en ese preciso momento, la imagen de su madre volvió a aparecer. Pero ahora era diferente, llorando y sonriendo al mismo tiempo, como si la conexión nunca hubiera desaparecido. «Todo estará bien, Lucía. Solo sigue adelante». Las palabras se perdieron en el tumulto, y de repente la luz brilló con fuerza. Lucía cerró los ojos, lista para enfrentar lo que estuviera por venir. ¿Qué otros secretos aguardarían en la penumbra? La pregunta resonaba en su mente, y sentía que a pesar de la incertidumbre, tenía que seguir buscando. El camino hacia la verdad se abría ante ella, pero cada paso prometía cambios que nunca habría imaginado. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre en el espejo se distorsionaba, una mezcla de angustia y desesperación. «No lo hagas, Lucía», resonó la advertencia, pero la oscuridad empezaba a abrazarla y la sala temblaba bajo sus pies. «¡Mamá!», gritó, tratando de avanzar, pero una sombra le cortó el paso. Era Manuel, su rostro pálido, sus ojos desbordantes de preocupación. «Sal de aquí, Lucía. Esto es peor de lo que imaginas». La urgencia en su voz hacía que el miedo se acumulase en el pecho de Lucía. Cuando la niebla se espesó, vio cómo las figuras en las paredes se movían, sus rostros sufriendo en silencio y gritos ahogados. «¿Qué has hecho?», preguntó Manuel, mientras el caos se desataba a su alrededor. La atmósfera se volvía pesada, como si todo su sufrimiento estuviera despertando de un profundo letargo. Justo cuando parecía que la oscuridad la envolvería, la figura de su madre apareció de nuevo, esta vez aterradora. «¡No mires!», gritó. Pero era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la sala,
y Lucía comprendió que, sin querer, había abierto una puerta que no debía. Un secreto enterrado durante años estaba a punto de resurgir, y no había forma de detenerlo. Ellas vienen. Manuel atravesó la sala como un rayo, sus ojos fijos en la niebla. Debemos cerrarlo antes de que sea tarde. ¿Qué está pasando? Lucía no podía entender. Las imágenes comenzaron a girar, y los rostros de sus antepasados se mezclaron con ecos de susurros. La desolación y el amor se entrelazaban en un frenesí de emociones que parecían querer devorarla, y en medio de aquel caos apareció una sombra familiar. Era su madre, pero con un aspecto diferente, más joven y llena de vida, como si llevase consigo el peso de la historia que había mantenido oculta. Lucía, no debes confiar en él, pronunció, señalando a Manuel. Él es el verdadero motivo de este sufrimiento. Los ojos de Lucía se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Pero tú lo conocías. Siempre has sido tú quien nos ha protegido. Es una mentira. La voz temblorosa de su madre hizo eco en la niebla. Él vendió nuestra historia. Él es el que nos trajo aquí. Un grito desgarrador resonó, y la oscuridad se precipitó sobre Lucía. No me hables de alianzas. Tú no sabes lo que hiciste. Manuel se lanzó hacia ella, pero una fuerza invisible lo atrapó. No puedes pararlo. No puedes escapar. La habitación comenzó a desvanecerse, mientras Lucía se aferraba a la llave en su mano, sintiendo que era su única conexión con lo que era. Las piezas del rompecabezas que había estado armando cobraban vida, pero la imagen que surgía era sombría. Los días de risa y amor se entrelazaban con oscuros secretos y promesas rotas. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?» De repente, un estruendo sacudió la casa, y fue como si todo se detuviera. Lucía se sintió arrastrada. Los secretos gritaban en su mente. Las sombras del pasado suplicaban ser recordadas. Y justo antes de que todo colapsara, un destello iluminó el recinto. «Lo siento, Lucía, no tenía otra opción», murmuró Manuel. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito. «Eran mis decisiones, mis errores». En ese instante, la conexión se rompió. Lucía sintió un tirón en su pecho. Todo lo que conocía estaba siendo despojado ante sus ojos. La verdadera naturaleza de su madre y Manuel se desbordaba en un torrente de emociones dramáticas. La verdad se convertía en una sombra que no podía ignorar. Con una mezcla de compasión y horror, comprendió que algunos secretos, aquellos que había creído proteger, nunca fueron solo su carga. La oscuridad de su familia era una trampa, una pesada cadena que había atado a cada uno de sus miembros, Manuel, su madre, incluso ella misma. Y entonces, en un instante de lucidez, Lucía entendió que no estaba sola. La verdad palpitaba a su alrededor, clamando por liberarse. No sabía si estaba lista para enfrentarse a ello, pero algo la instaba a seguir adelante. Esto no ha terminado, pensó, mientras las sombras comenzaban a cerrarse. No sé qué hacer, pero debo descubrirlo. La lucha por ella y su familia apenas comenzaba. De repente, el salón se iluminó con una luz intensa. En medio del caos, la puerta principal estalló, y una ola de aire fresco invadió la habitación. Un hombre alto y decidido entró, con una chaqueta de cuero y mirada desafiante. Era su padre, algo que todos creían muerto. «¡Papá!». Lucía apenas podía creerle que veía. La realidad se quebró en 1000 pedazos. «¿Cómo es posible? Todo el mundo decía que habías...». «Gracias a Dios estás aquí», interrumpió él, su voz temblando con emoción. «No tienes idea de lo que está en juego. Vine a detener esto antes de que se repita el mismo error». La atmósfera palpitaba de tensión. Manuel, que antes había parecido aliviado, ahora se tensó. «Tú no deberías estar aquí», dijo, incapaz de ocultar su miedo. «Calla, Manuel. No puedes detenerme», respondió el padre de Lucía, los ojos fijos en él. «No cumpliré con la maldición que tu madre inició. Ya es suficiente». Lucía sintió un torbellino en su mente. ¿La madre de Manuel? ¿Qué pacto había hecho?
La ira y la traición en el aire eran palpables, y el pasado estaba a punto de estrellarse con el presente. Mientras las sombras a su alrededor chillaban y se arremolinaban, la figura de su madre se desvanecía, su rostro lleno de pena. Lucía, debes decidir rápidamente. El tiempo se acaba. Los muros de la casa vibraban. Lucía miraba a su padre y luego a Manuel, sin saber a quién seguir. En Satu menos de un instante, la verdad se convirtió en un monstruo de consecuencias impensables. ¿Qué harás ahora?, preguntó su padre, acercándose. No puedo permitir que esto continúe. Cualquier decisión que tomes aquí tendrá repercusiones. Las palabras resonaban en su mente como una campana de alarma. Ella no solo estaba a punto de descubrir la verdad sobre su familia, sino que también podría destruir todo lo que conocía. «Esto va más allá de mí, ¿verdad?», dijo en un susurro, consciente del abismo que se abría ante ella. Y mientras el tiempo en aquel lugar se detenía, una sombra más oscura emergió detrás de su padre. «No puedes escapar de lo que eres, Lucía», gritó el eco de la historia, llenando la habitación de gritos, caos y sombras. Todo estaba a punto de cambiar de una forma que nunca había imaginado. ¿Qué haría? ¿A quién confiaría? ¿Qué secretos más estaban por ser revelados? La verdad, la traición y la lucha por su propia identidad, todo pendía de un frágil hilo. Y ahí, en esa sala llena de sombras y verdades, el destino de Lucía estaba a punto de tomar un giro inesperado. Estaría preparada para enfrentarlo. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre en el espejo se distorsionaba, mezclándose con expresiones de angustia y deseos de advertirla. «No lo hagas, Lucía», resonó su advertencia, pero la oscuridad comenzaba a abrazarla y la sala parecía temblar bajo sus pies. «Mamá», gritó, tratando de avanzar, pero una sombra la detuvo. Era Manuel, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. «Sal de aquí, Lucía. Esto es peor de lo que imaginas», imploró, y su voz llena de urgencia hizo que el miedo se precipitara en el pecho de Lucía. A medida que la niebla se espesaba, vio cómo las figuras en las paredes comenzaban a moverse, sus rostros sufriendo en silencio, gritos ahogados flotando en el aire. «¿Qué has hecho?», preguntó Manuel con un tono de desesperación, mientras el caos comenzaba a desatarse alrededor de ellos. La atmósfera se volvía pesada, como si todo el sufrimiento que habían ocultado estaba despertando de su letargo. Justo cuando parecía que la oscuridad la envolvería, la figura de su madre apareció de nuevo, esta vez aterradora. «¡No mires!», gritó. Era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la sala y Lucía comprendió que sin querer había abierto una puerta que no debía. Un secreto enterrado durante años estaba a punto de resurgir. No había forma de detenerlo ahora. «Ellas vienen». Manuel atravesó la sala como un rayo, sus ojos fijos en la niebla. «Debemos cerrarlo antes de que sea tarde». «¿Cerrar qué? ¿Qué está pasando?», cuestionó Lucía, sin entender. Las imágenes comenzaron a girar, y los rostros de sus antepasados se mezclaron con ecos de susurros. La desolación y el amor se entrelazaban en un frenesí de emociones que parecían querer devorarla. En medio del caos apareció una sombra familiar, su madre, pero lucía diferente, más joven y llena de vida, como si llevara consigo el peso de la historia que había mantenido oculta. «Lucía, no debes confiar en él», pronunció señalando a Manuel. «Él es el verdadero motivo de este sufrimiento». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? Pero tú lo conocías. Siempre has sido tú quien nos ha protegido». «Es una mentira», la interrumpió su madre, con la voz temblorosa. «Él vendió nuestra historia. Él es quien nos trajo aquí». Un grito desgarrador resonó en el aire, y la oscuridad se precipitó sobre Lucía. «No me hables de alianzas. Tú no sabes lo que hiciste». Manuel se lanzó hacia ella, pero una fuerza invisible lo atrapó. «No puedes pararlo. No puedes escapar».
La habitación comenzó a desvanecerse, y Lucía se aferró a la llave en su mano, sintiendo que era su única conexión con lo que era. Las piezas del rompecabezas que había estado armando cobraban vida, pero la imagen que surgía era sombría. Los días de risas y amor se entrelazaban con oscuros secretos y promesas rotas. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?». Un estruendo sacudió la casa, y fue como si el tiempo se detuviera. Lucía sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Los secretos gritaban en su mente. Las sombras del pasado suplicaban ser recordadas. Y justo antes de que todo colapsara, un destello iluminó el recinto. «Lo siento, Lucía, no tenía otra opción», musitó Manuel. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito. El sonido rasgó el aire, escalofriante. Era el grito de su abuela. La figura de su abuela apareció, pero iba acompañada. Era el espíritu que todos temían. La revelación golpeó a Lucía como una ola helada. «La maldición está volviendo», respiró su madre, su rostro empapado en miedo. Pero Lucía no podía procesar nada más. Su abuela, el pilar de su vida, estaba atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. «¡No! ¿Qué significa esto?», gritó, mientras la habitación se llenaba de gritos y sombras retorcidas. La sombra de la abuela comenzó a transformarse. Su rostro se distorsionó aún más, convirtiéndose en la figura del hombre desconocido que había visto al principio. Manuel se puso enfrente de Lucía. Su mirada se tornó feroz. «No puedes dejar que te consuma. Tienes que enfrentarlo, Lucía. Tú eres la única que puede romper el ciclo». Manuel la miró, y en sus ojos vio algo nuevo, una chispa de esperanza entrelazada con desesperación. «¿Yo? ¿Por qué yo?», balbuceó Lucía, sintiendo que un frío la invadía. «Porque eres parte de ellos. Eres más que tú misma», susurró su madre, cada palabra temblorosa en la atmósfera. «Debes tener el valor de enfrentar tu pasado. Por tu abuela, por nosotros». Lucía sintió que sus rodillas temblaban, pero entonces, al ver a su madre y a su abuela, comprendió que no podía rendirse. Sin embargo, antes de que pudiera dirigir una sola palabra, un estallido reverberó. La pared estalló en pedazos, revelando un pasillo oscuro con luces pulsantes. «Adelante, Lucía. El tiempo se agota», desafió Manuel, empujándola a avanzar cuando los ecos de su historia la llamaban. Al cruzar el umbral hacia la oscuridad, un haz de luz brillante emergió de lo profundo del pasillo. Era al mismo tiempo aterrador y esperanzador. Y mientras Lucía se daba cuenta de que el viaje apenas comenzaba, una pregunta atrapó su mente. ¿Qué encontraría en la verdad que liberaría a su familia del ciclo de sufrimiento? ¿Estaba realmente lista para ese descubrimiento? Sin tiempo que perder, dio su primer paso, mientras sus miedos la seguían como sombras, cada vez más cerca de alcanzar la luz de su destino. Pero, ¿qué parte de su historia se revelaría ahora? Lucía sintió el terror como un frío helado deslizándose por su espalda, mientras avanzaba por el oscuro pasillo. Cada paso resonaba como un eco de decisiones pasadas. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que el desenlace estaba al alcance de su mano. La luz brillaba al final del túnel, iluminando una habitación que parecía un refugio de recuerdos. «Esto no es un juego, Lucía», resonó la voz de su madre, como un susurro que atravesaba el aire tenso. La figura de su madre se materializó a su lado, más firme que nunca. «Debes enfrentarlo». «¿El qué? ¿A quién?», preguntó Lucía, su voz temblando mientras enfrentaba la verdad que siempre había estado oculta. La niebla se aglomeraba a su alrededor como un manto oscuro, y podía sentir la presión del mundo que había conocido desvaneciéndose. «Al espíritu», replicó su madre, con ojos ardientes, «a la sombra que ha perseguido nuestra familia. Solo tú puedes romper este ciclo». Lucía tragó saliva, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Recordó la historia de su abuela, las sombras proyectadas en las cartas. «¿Cómo? Estoy aterrorizada». «Con valor y la verdad».
Busca en tu corazón, en el dolor de cada uno de nosotros. Ahí está el secreto, dijo su madre con tono resoluto. La luz del pasillo se volvió más intensa, como si el propio universo la impulsara hacia adelante. De repente, la sombra del pasado apareció, un holograma de su abuela. En el instante, gloria perdida. Lucía, hija, ven, aquí estoy. Te he estado buscando, dijo su figura, acogedora, pero llena de dolor. El pasado no ha terminado aún. La oscuridad vibró. Lucía sintió el aire volverse denso, espeso con la historia que ansiaba desenterrar. Las imágenes danzaban ante sus ojos, lágrimas, risas, angustias compartidas. Todo apretaba su pecho como una trampa. «Es tu momento», insistió Manuel, quien se había quedado en un rincón, observando el espectáculo con ojos abrumados. «Solo tú puedes cambiar esto». Con un grito primitivo recorriendo su ser, Lucía se lanzó hacia adelante, enfrentando la sombra que la envolvía. «No más. Dejemos atrás este sufrimiento». Un destello iluminó la habitación, mientras cada palabra resonaba como un trueno. La sombra, anticipando su llegada, se retorció, gritando en agonía por la pérdida y la revelación. «No puedes desterrar tu historia. Es parte de ti». «Pero no me define», replicó Lucía, su voz firme. «No me transformaré en el eco de su dolor. He venido a reclamar mi futuro». Un silencio sobrecogedor llenó la habitación, y justo cuando las sombras parecían ceder, el espejo antiguo detrás de ella comenzó a brillar. En ese instante, recordó cada lección, cada lágrima, cada sonrisa compartida. Se detuvo y la imagen de su madre emergió. Nuevamente, fortaleciendo su determinación. «Usa la llave, Lucía. Cierra eso para siempre», dijo su madre. Y con ese impulso, agradeciendo la historia de su familia, Lucía tomó la antigua llave, sintiendo cómo el poder fluía a través de ella. «Hoy liberaré a todos». Mientras se acercaba al espejo, una palpitación de luz reventó en la sala. «Esta es nuestra verdad», gritó con fervor, y al girar la llave, la luz creció hasta convertirse en un remolino deslumbrante. «Nunca más seré una prisionera de los secretos». La marea de luz se estrelló contra la sombra, desmoronándola en fragmentos de sombras que desaparecieron como cenizas en el viento. En el instante en que las visiones se desvanecieron, un nuevo amanecer iluminó el espacio. Lucía se sintió llena de una paz poderosa. La luz brillaba como un faro de esperanza, mientras la figura de su madre sonreía, y las lágrimas en sus ojos eran de orgullo. «Has hecho lo correcto, Lucía», la abrazó. «Ahora somos libres». Carmen también apareció, su presencia envolvente y reconfortante. «El ciclo está roto, viviremos en paz». Y así, abrazadas y unidas, sintieron que el legado de sufrimiento se transformaba. La casa comenzó a desmoronarse lentamente. El peso de los secretos desapareció, con cada ladrillo caído, mientras un nuevo camino emergía ante ellas. Misterioso, pero lleno de posibilidades. Lucía sonrió, firme en su decisión. «Me llevaré nuestra historia, pero sin el peso de las cadenas. Seremos quienes decidamos ser». Un eco de agradecimiento resonó en el aire, convirtiendo sombras en luces. La familia se transformó, no en historias de dolor, sino en juntas hacia un futuro lleno de amor y méritos. Y así, la deslumbrante claridad se asentó sobre el pueblo mientras lo que una vez fue una sombra había sido reemplazado por la esperanza de nueva vida. La lucha había terminado, y el verdadero cuento ahora se entrelazaba con luz y amor. Pero atentos, amigos, esto no ha hecho más que comenzar. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perder las futuras historias exclusivas de este universo. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas como tú se adentren en estos relatos. Recuerda inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con cada acción. Y por último, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.